Una de las características esenciales de todo ionizador activo es la de que precisa de un transformador para alimentarse con alto voltaje. Como cualquier otro transformador, una unidad de alto voltaje consiste en un primario y un secundario separados por un núcleo ferromagnético laminado hecho de hierro o de acero. Colocando 600 espiras en el primario y 30.000 en el secundario, tenemos una relación de transformación que, multiplicada por la tensión disponible en la planta, que vamos a suponer es de 120 volts, nos da una salida de 6.000 volts. 6.000 volts es superior al punto de generación del efecto corona y, por tanto, más de lo que es suficiente para la producción de iones. Empacando el transformador con una caja metálica de acero, conectamos el primario a los bornes de nuestro jack tipo computador de 3 piernas y, muy importante, conectamos la tercera pierna de tierra al tornillo marcado claramente con el icono de tierra en cualquier transformador fabricado por Simco. Uno de los lados del secundario es conectado también a tierra. El núcleo ferromagnético es también conectado a tierra. La tierra es un elemento esencial en el éxito de cualquier instalación de equipos de ionización. Sin una buena tierra, una inversión de miles de dólares en equipos antiestáticos no será de gran utilidad. Asegúrese siempre que todo está perfectamente conectado a tierra. El otro lado del secundario va conectado a los terminales de salida de alto voltaje. Estos terminales de salida pueden ser hembras de tipo roscado o tiras metálicas con tornillos de sujeción de los cables de alto voltaje. Simco tiene dos grandes familias de transformadores de corriente alterna, la familia de 5.000 volts y la de 7.000 volts. El transformador más vendido en la historia de Simco quizás sea el F167 de 7.000 volts. En Simco los códigos numéricos relatan información sobre las características eléctricas de la unidad. El primer dígito, el 1, de F167, quiere decir que la unidad es alimentada con 120 volts de corriente alterna. El segundo dígito, el 6, quiere decir que la unidad funciona con una frecuencia de red de 60 Hz. El 6 a veces también puede indicar, como en este caso, un transformador bifrecuencia para sea 50 o 60 Hz. El tercer dígito, el 7, quiere decir que la unidad genera 7.000 volts en su salida. La fuente F es una fuente con dos salidas de hembra roscada. Los conectores que entran en estas hembras son del tipo SLC, Spring Loaded Connector, que podemos traducirlo como conector por presión de resorte. La fuente D tiene dos salidas de hembra roscada y además es ferrorresonante. Los transformadores ferrorresonantes se utilizan en aplicaciones en que es imprescindible mantener el nivel de tensión a la salida, cualquier que sea la variación de la carga alimentada. Las barras R51 de cable desmontable requieren, por ejemplo, este tipo de fuente. Las barras antiestáticas que usan malla para blindaje también usan transformadores ferrorresonantes. Las fuentes de la serie F pueden alimentar hasta 200 pulgadas efectivas de barras antiestáticas o 100 boquillas ionizantes. Las barras a prueba de choque tales como la ME100, MEB, PSHN y Blue Bar son alimentadas por este tipo de fuente. Las boquillas HS son también alimentadas por este tipo de fuente. Las fuentes de la serie N son todas ferrorresonantes y capaces de alimentar 300 pulgadas efectivas de barras antiestáticas o 200 boquillas ionizantes. Para montar cables en ellas es necesario sacar la carcasa externa y montar los extremos desnudos de los cables en tiras metálicas usando tornillos para fijación. Esta fuente tiene posiciones para 4 salidas.
Las barras a prueba de choque tales como la ME100, MEB, PSHN y Blue Bar son alimentadas por este tipo de fuente. Las boquillas HS pueden también ser alimentadas por esta fuente. Cuando los equipos ionizadores son instalados en áreas en que hay peligro, sea de incendio o de explosión, es necesario utilizar fuentes e ionizadores aprobados para trabajar en estas áreas. Las fuentes a prueba de explosión tienen internamente un núcleo ferro-resonante de la serie N junto con la placa electrónica de detección de chispas. Cualquier circunstancia que genere una sobrecorriente en la línea, caso por ejemplo de una chispa eléctrica, es instantáneamente detectada por el circuito desconectando fuerza al transformador. La envoltura externa es una caja típica en aplicaciones para áreas a prueba de explosión. Esta fuente viene en dos versiones, una para 110 volts y otra para 220 volts, que son la XP167 y la XP267 respectivamente. La fuente de la serie G fue especialmente proyectada para trabajar con la pistola Cobra.